En esta mañana vamos a tocar un pasaje y su contexto para entender acerca de los obstáculos que las personas se enfrentan para venir al Señor. Resulta que el Señor trabaja para impactar la vida de las personas y llamar su atención. Es decir, hay una serie de circunstancias que han pasado y vienen pasando en tu vida y el Señor se quiere hacer manifiesto. Y tú escuchas los testimonios, tú sabes acerca del Señor, ya sea por la palabra o por el testimonio de las demás personas alrededor de ti. Y Dios quiere que tú desarrolles y muestres tu interés en que Él complete su obra. Hay personas que tienen mucho tiempo siendo llamados, siendo provocados por el Señor, que les dice, ven a mí, que les dice, estoy disponible para ti. Pero a veces nosotros nos quedamos patinando nuestro día a día, en nuestras circunstancias, en los grandes obstáculos que cada quien enfrenta y lo va postergando. Quizás algunos pueden alegar que son las circunstancias, que es la vergüenza, que es el entorno, que es la sociedad. Y vamos a estar viendo posiblemente el caso de dos personas con necesidades y que tuvieron la oportunidad. Hay un dicho popular que dice que las oportunidades ¿cómo son? Y hay que agarrarlas ¿cómo? Cuando el Señor se te manifieste a ti en tu vida por medio de un hecho portentoso o por medio de una palabra de poder que tú escuches, leas, sea cantada, sea hablada, sea predicada, sea leída, te digo algo, no lo dejes escapar. Padre que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, habla con poder a nuestros corazones. Y te pedimos que tú estremezcas nuestro ser completo para que demos el paso necesario para venir a ti. Señor, ayúdanos a vencer la oposición, empezando por nuestra propia incredulidad. En el nombre de Jesús. El pasaje objetivo que vamos a estar trabajando, no sé si logremos entrar en él en el día de hoy, tiene que ver con Lucas 19 y aquel famoso encuentro de, ¿cómo sería? ¿De Jesús con Zaqueo o Zaqueo con Jesús? ¿Cómo sería la forma correcta? De Zaqueo con Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús había salido al encuentro de Zaqueo. Pero no es posible que lo entendamos bien si antes no comprendemos lo que pasó, quizás unas horas o quizás un día anterior. Y vamos, por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 trata de aquel ciego que estaba a la entrada de la ciudad de Jericó. Interesante. ¿Cuántas visitas de Jesús se narran a Jericó? Solo una. Y en todo esto hay dos grandes eventos. Está la sanación de la vista, de quien en otro pasaje es identificado como Bartimeo, hijo de Timeo. Bar significa hijo de Timeo. ¿Y qué resulta? Más adelante se nos narra el encuentro con Zaqueo. Este pasaje es muy significativo. Y yo quiero que ustedes, como siempre los invito a que se metan conmigo en la narración para que dejen el cuerpo ahí, pero vayámonos a Jericó y pensemos lo siguiente en los tiempos que el Señor predicaba entre Judea, Perea y toda Galilea, Palestina y los demás sitios de su tiempo.
A veces nosotros pensamos que los sucesos en la Biblia y las reacciones de las personas suceden en el vacío. Bueno, que Jesús iba pasando, había un señor en una mesa cobrando los impuestos y de la nada ese señor le dice al cobrador de impuestos: hey tú, mira, ven, sígueme. Y él lo dejó todo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Como tampoco a muchos otros que le dicen: ven y los haré pescadores de hombres. Hay un trasfondo. Y este trasfondo vamos a tratar de entenderlo en este pasaje. Vamos, por favor, al versículo 35, capítulo 18. Jesús va camino a Jerusalén. Él está a pocos días de la Pascua y a pocos días de la crucifixión. ¿Y qué va haciendo Jesús? Jesús va recogiendo todas las cosas que tiene pendientes. Y en su ruta él tenía dos cosas que no podía dejar de hacer. ¿Cuál era? Sanar a Bartimeo y sanar o salvar a Nicodemo, a Bartimeo, y salvar también a Zaqueo. Esto me pone a pensar algo. Hay personas, posiblemente aquí o posiblemente en línea o en otro momento, que están en la ruta del Señor para que sean salvos. Entonces, identifica cuál es la situación de tu alma. Identifica en qué punto tú te encuentras y mira a ver qué hace falta que tú pongas de interés para que en tu vida se complete el milagro de la salvación. Para que tú seas impactado de tal manera que se pueda decir y que tú puedas decir que has nacido de nuevo. Versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, Jesús luce venir desde Perea, del otro lado del Jordán, viene caminando, cruza a Jericó para de ahí cruzar, llegar hasta Jerusalén. Pero recuerden, todos los pasos del Señor están como fríamente calculados, de manera que cuando Él iba de Jerusalén a Galilea, ¿qué le era necesario? ¿Pasar por dónde? Por Samaria, porque Él tenía cosas que hacer. De manera que en este pasaje, cuando Él pasa por Jericó, es porque Él tiene cosas que hacer. Él tiene almas que salvar. Pregunta: ¿has resuelto tú tu situación de salvación? ¿O simplemente tú eres uno de los curiosos que todavía siguen escuchando, que son interesantes las historias, las enseñanzas de Jesús? Pero oye, hoy puede ser tu día de salvación. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Esto nos dice que es muy posible que este ciego estuviera a la entrada de la ciudad, porque nadie se va a poner en el medio del desierto de un camino apartado donde la gente no se detiene. Entonces él estaba pidiendo donde se movía la economía. Jericó era una ciudad con un trasfondo un tanto difícil, que de hecho Dios mandó a que nunca fuera edificada, pero algunos creativos reconstruyeron la ciudad, y para este tiempo nada más y nada menos que los Herodes habían creado allí un palacete veraniego. Pero también era una ciudad rica porque allá se procesaba y se trabajaba con cierto tipo de bálsamo de palmera. Es decir, que era una ciudad que tenía una muy buena economía. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó el ciego: ¿qué es eso? ¿Qué gentío? ¿Qué situación anormal es la que está pasando? Porque él tenía un obstáculo para enterarse de lo que estaba pasando. ¿Qué pasaba? Él era como, pero dependía de lo que le dijeran. ¿Ok? Y le dijeron que pasaba ¿quién? Nada más y nada menos. Jesús. Esto se refiere a que Jesús era de Nazaret. Jesús Nazareno es el título con que se le reconoce a Jesús en los
evangelios y particularmente desde la perspectiva de los muchos milagros y poderosas enseñanzas que él hacía. De hecho, el que le dijeran Jesús Nazareno, inmediatamente, ¿qué le prendía la luz a Bartimeo? ¿Qué le decía a Bartimeo? ¿Qué? Este es el que me puede resolver mi problema de la vista. ¿Por qué? Bueno, para que tengan una idea, en los evangelios se nos habla como ahora mismo no recuerdo las veces, pero se nos hablan de 4 o 5 oportunidades en que él sanó a ciegos específicos. Las demás veces simplemente se dice que eran muchos, Se nos habla de que sanó a uno en Besaida, que sanó a otros 2, y en esta ocasión se habla de que eran 2 los ciegos en otro pasaje. Pero el hecho es que Jesús tenía un renombre. Él tenía un renombre de sanar. Jesús tenía un renombre de transformar. Ya para este momento, Jesús estaba en la cúspide de su popularidad, porque ya él venía de haber sanado tantas personas. Jesús venía de haber resucitado muertos. Jesús venía de haber completado los miembros de personas que eran mancos, de personas que estaban ciegos, de personas que tenían muchísimas situaciones, que estaban incluso endemoniados. ¿Y qué dijo él? Esta es la oportunidad que yo no puedo dejar pasar. Hoy en día el Señor sigue obrando. De hecho, el pastor acaba de dar testimonio de la recuperación del hermano Genaro, que se dio por medio de la gracia de Dios, respondiendo a la intercesión de su iglesia. Y Dios sigue obrando. Es claro que el Señor no tiene campañas extravagantes de sanación donde se decía de ahí para allá todito tan sano, e incluso donde las personas eran sanadas solamente con tocar su ropa. Y vemos que en el apogeo de los apóstoles, las personas eran sanadas no solamente con los paños de los apóstoles, sino simplemente con que le diera ¿qué? La sombra. ¿Y qué significa esto? Que aunque el Señor no esté operando de manera regular este tipo de cosas, Él sigue teniendo el poder. ¿Tú sabes qué? Y Él te sigue llamando. Y Él, su poder y su misericordia están disponibles para ti. Ahora, depende de quién sea Jesucristo para ti. Si Jesucristo solamente es una celebridad, si Jesucristo es un personaje interesante de la historia, o Jesucristo te puede resolver tu gran problema. Donde el gran problema hoy en día, con las grandes ventajas que tenemos tantos, no está necesariamente en grandes multitudes de enfermos físicos, los cuales habemos muchos, sino, ¿sabe qué? Del problema básico que el Señor Jesús está interesado en resolver en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, ya nosotros hemos aprendido a vivir con las enfermedades, donde incluso la esperanza de vida, con todas las enfermedades llamadas crónicas, nosotros estamos preparados para vivir hasta 60 o 70 años. Con obesidad, con hipertensión, con todo eso, nosotros, Dios nos ha dado la gracia de disponer de la salud, de la tecnología, de la medicina, de su misericordia. Pero ¿saben qué? Hay un aspecto de nuestra vida, hay una necesidad que sigue intacta y tiene que ser atendida, y solamente Él la puede hacer. Y es tu problema de pecado. Un problema que no solamente es crónico, sino que también es mortal, con consecuencias que trascienden a la eternidad. ¿Y qué pasa? Bueno, en esta situación, este ciego al cual identificamos como Bartimeo, ¿qué fue lo que vio? Pero Jesús es quien me puede resolver mi problema. ¿Y saben lo que él hizo? Dice la Biblia
que cuando él escuchó que era Jesús Nazareno, entonces dio voces, empezó a gritar, empezó a vocear y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los demás que no están conscientes ni les interesa la vista del ciego, ¿qué es lo que le dicen? Hay en ese ciego del diablo ahí nada más, de afrentoso. ¿Qué es lo que está haciendo bulla? Y quizás hasta lo maldecían y le decían: cállate, cállate, que aquí está el maestro. Y los que seguían a Jesús, posiblemente por curiosidad, no estaban interesados, no estaban enfocados en el momento que el ciego estaba viviendo con Jesús. Pregunta directa: ¿qué momento estás viviendo tú con Jesús ahora mismo en tu vida? ¿Tú lo estás viendo como la solución a tus problemas? ¿Y tú lo estás viendo como la esperanza a tu situación de pecado? Y dice que a él entonces le decían: cállate. Los que iban delante de él reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante que el que se le relacionara con David no solamente era por la línea genealógica que venía tanto por María como hereditariamente de título de José, de forma legal, sino que el decir hijo de David lo asociaba con aquellas promesas y aquel poder y aquel rey y aquel gran profeta y aquel que iba a ser representante del poder de Dios en la tierra y en el que mediante él se iban a concretar tantas promesas y tantas bendiciones a nivel nacional para el pueblo de Israel, como también a nivel personal. Entonces es interesante. Si nuestro problema fuera exclusivamente de salud, bueno, ¿qué yo le diría? Afortunadamente en nuestro país, todos los ciudadanos dominicanos, todos, pertenecen a algún tipo de régimen de seguridad social. Entonces, ¿qué le diríamos? Vete al hospital y atiéndete. Pero el problema es que Jesús atiende una situación diferente, que no se resuelve con médico, que tú pudieras estar vivo, tú pudieras estar saludable, tú pudieras ser el campeón en cualquier disciplina de salud y todos tus análisis darte los mejores resultados. Pero tú tienes un problema que se llama pecado. Yo tengo un problema que se llama pecado. Nuestros hijos cuando nacen vienen con la simiente del pecado. Nosotros tenemos un problema universal que requiere no solamente de una solución universal, sino también de un Salvador potencialmente universal para que todos los que se acerquen a Él puedan ser salvos. Lo que están viendo es lo molestoso, es lo afrentoso. ¿Qué es lo que viene este ciego ahora que estamos nosotros en este momento? Que llega por primera vez, entra Jesús a Jericó. Viene este malvado ciego con un espectáculo y con una voceadera y con una grosería y dando show, llamando: Jesús, hijo de David, no, que por aquí, todo ese tipo de cosas que la sociedad se burla y menosprecia al que tiene necesidad. ¿Tú sabes una cosa? El que tiene la necesidad, ¿qué hace? Busca el agua. ¿Y cuál es la solución al problema del pecado? ¿Quién? Jesús. ¿Y cuál era la única esperanza que él tenía de tener la vista? Jesús. Entonces te digo algo. No importa que tu familia se burle de ti. No importa que algunos te hagan bullying. No importa que a ti te reprendan, no importa que te digan fanático, clama de manera constante a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros no necesitamos que Jesús nos haga justicia, porque si a justicia fuera, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Condenación. Nosotros necesitamos que Él se apiade de nosotros. Hijo de David, ¿qué? Ten misericordia de mí. Pero posiblemente muchas personas no entienden lo terrible de su condición espiritual. Y a lo mejor entienden que fue un error en los papeles,
que algunas cosas salieron mal y que lo que ellos viven no está relacionado con el pecado. El pecado que trajo el mundo, ¿qué trajo? La muerte. Y de un hombre llamado Adán, el pecado pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por lo que todos ¿qué? Pecaron y la muerte pasó a todos los hombres. Pero aquí tenemos a este hombre con esta dualidad de condición, ciego, pero al mismo tiempo ¿qué? Pecador. Porque él podía referirse a Jesús solamente como el sanador. Pero ¿qué está diciendo él? Jesús le está llamando ¿cómo? Hijo de David, con una fuerte connotación espiritual. Es posible que para este momento, después de 3 años, Jesús sanando gente a 2 manos, él hubiera escuchado acerca de Jesús, porque sin ninguna información él no iba a reaccionar así. Lo que tú has escuchado acerca de Jesús, de cómo ciertamente nos ha bendecido de tantas maneras. Muchos de nosotros venimos de orígenes humildes y ¿saben lo que ha hecho Dios? Dios nos ha limpiado, Dios nos ha puesto en un lugar espacioso. ¿Quiénes vienen de familia humilde? Levanta la mano los que vienen de familia humilde. De los que vienen de abajo, como se dice, ¿verdad que sí? ¿Quién te sacó de ahí abajo? ¿Quién te sacó? ¿El gobierno? ¿Quién te sacó? ¿La suerte? ¿Jugando? ¿Quién? El Señor. Los enfermos que han habido en tu familia, ¿quién los ha sanado? La medicina, los centros médicos, el seguro, los viajes, ¿quién? Jesucristo, si no los ricos, ¿qué? No murieran. ¿Y saben algo? Él clamó a Jesús diciendo, Hijo de David, que ten misericordia de mí. ¿Qué resulta? Que a pesar de que la gente insistía, cállate, cállate, afrentoso, ¿qué es lo que tú estás hablando? Tú no ves que Jesús está ahí y tú nada más voceando, callen ese ciego, llévenselo de ahí. Y el hombre seguía clamando, clamando, clamando. Si tú estás consciente de tu situación espiritual, ¿sabes qué? Clama a Jesús con desesperación, que Él te va a escuchar. Clama a Jesús con insistencia, que Él te va a escuchar. Y de hecho, existe la narrativa de Jesús de la parábola de la viuda y el juez injusto. De un juez que no le temía a nadie, que como se dice en República Dominicana, no cogía corte a nadie, ni a hombre, ni a Dios, ni a nadie. Pero había una viuda que le estaba diciendo, hame justicia. Y la vieja cogía constantemente ahí, constantemente la viuda. ¿Y qué dijo él? Para yo no tener que cometer una desgracia, déjame salir de la vieja. ¿Y sabe qué? Y le atendió su causa. Cuanto más nosotros si venimos insistentemente delante del Señor y le presentamos nuestra causa, oye, los que tienen hijos con problemas, los que tienen dificultades de salud, el pastor oraba por los que tenemos empresas, por los que tenemos hijos que han cogido la calle, los que andan en droga, todo ese tipo de situaciones. ¿Saben qué? Clamen, clamen, clamen a Jesús. Viene a mi mente la hermana Grecia. Yo creo que todos los que hemos compartido en algún momento aquí en la congregación, hemos escuchado a la hermana Grecia ¿qué? Pedir ¿qué? Oración. ¿Por qué? Por la familia, por salvación. Dios no es injusto. Y todas esas situaciones que te afectan a ti en lo personal y que te afectan en lo familiar, preséntala insistentemente delante de Dios. Pero cuanto más la realidad de donde el pecado te ha llevado. Cuando yo era muchacho, se acostumbraba mucho a andar descalzo, simplemente por cosas. Y nosotros salíamos a caminar y entre todas las piedras que había por aquí, uno andaba descalzo entre las piedras. No importa que lo corrigieran, le compraran zapatos, le dieran pela, a uno le gustaba eso. Y siempre uno tenía lo que se llamaba un bolón quillao.
un dedo donde tú chocaste, ¡pap!, y se te fue una chapita. Pero había veces que se te juntaban varios dedos, corriendo, tropezando y esas cosas. Es muy posible que si tú miras a tu vida, tú veas que tú no tienes un dedo afectado. Puede que tú tengas, ¿qué?, varios dedos. Porque tú vienes, ¿qué?, tropezando en los aspectos morales y espirituales de tu vida. El Señor puede marcar la diferencia. Dile, Señor, como dijo el publicano, acuérdate de mí, sé propicio a mí, ¿qué?, pecador. Y la pregunta es esta: si Jesús hoy te llama y mediante la predicación de la palabra, de cualquier otra forma, te está hablando de salvación, ¿vas a dejar pasar esta oportunidad? ¿La vas a posponer? Bien que el ciego pudo haber dicho, contra esta gente, ahora estoy yo, déjame yo recogerme y yo quizá más adelante. ¿Necesariamente va a haber otra oportunidad para salvación? No necesariamente. He contado varias veces a ustedes que mi papá tenía una prima y fue un día a mi casa, mi papá le predicó, ella quedó fascinada y le dijo, no te preocupes, yo voy a Puerto Rico. Cuando yo venga de Puerto Rico para acá, te aseguro que me voy a convertir. ¿Cuál fue el problema? Que en Puerto Rico se murió. No llegó esa segunda oportunidad. Pregunta, ¿vas a dejar pasar la oportunidad de venir al Señor cuándo? Hoy. Bueno, el hombre siguió insistiendo hasta que obtuvo la atención de Jesucristo. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él estaba muy claro, yo quiero que tú me des la vista, que yo reciba la vista. No era que le devolviera la vista, porque posiblemente él pudo tener una situación congénita. El ciego identificó claramente su necesidad delante de Jesús y se la expresó. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Luego vio y seguía, ¿qué?, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza al Señor. ¿Dónde estamos? En la entrada del pueblo. Jesús realiza un milagro de poder. Sana a una persona conocida, que todos sabían que era ciego. Él venía con su popularidad, pero ahora acababa de hacer algo diferente. Acababa de realizar un milagro como local, donde todos podían decir que yo lo vi cuando lo salvó. Y la gente decía, pero esto es algo maravilloso, gloria a Dios. Y alababan el nombre de Dios por la sanidad que había recibido el ciego. En ese contexto, versículo 1 del 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado como Zaqueo. ¿Qué significa Zaqueo? Adivina qué nombre tiene. Limpio. Pero si había lo que Zaqueo no tenía, ¿qué era? Ser limpio. Porque Zaqueo era, bueno, él hacía su diligencia, como se dice aquí en República Dominicana. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era ¿qué? Jefe de los publicanos. El publicano era un individuo despreciado por la sociedad judía, no solamente por su odioso trabajo de captar impuestos para el Imperio Romano, sino también que en ese lleva que trae, en ese reporte diario a sus jefes, ¿sabe lo que hacía? Él estaba de manera constante en una condición espiritualmente inmunda. Entonces, cuando estamos hablando de que Zaqueo, que era jefe de los publicanos, Zaqueo
era un explotador. Zaqueo era un arrancahígado, porque para tú comprar la franquicia de ser el jefe de los publicanos, mira, ese estaba dispuesto a arrancarle el alma a su madre. No había forma de prosperar simplemente, no, porque yo trabajé mucho y yo calculaba muy bien los impuestos. No, eso era como abusando, explotando de las personas, porque aparte de eso, ellos recibían una comisión directa. Ellos no estaban asalariados. Es decir, que mientras más ellos cobraban, ¿qué pasaba? Más cobraban. Y la mejor manera de tú aumentarte el salario, ¿cuál era? O tu participación, ¿qué era? Cobra más de lo que tú debías. Y dice que era jefe de los publicanos y obviamente era varón rico. Pero aquí hay un dicho que se utiliza, no logré identificar de quién se origina. Dice que algunas personas son tan pobres que lo único que tienen que es dinero. Ese es el caso de Zaqueo. Porque Zaqueo tenía dinero, pero una persona despreciada. Es una persona repudiada por la sociedad. Era una persona que, ¿cuáles eran los amigos de él? Los otros que estaban en su condición, porque todo el pueblo lo repudiaba, no solamente por traidor, sino por abusador también. Y oigan esto, procuraba ver quién era Jesús. Recuerda que él, aparte de lo que él pudiera haber escuchado de Jesús, ahora la situación se amplificaba. ¿Por qué? Porque venía una multitud muy encendida, repitiendo, cantando, alabando, dando gloria a Dios en medio de un posible avivamiento momentáneo de lo que Jesús venía haciendo. Y él procuraba. Y cuando a ti se procuraba, es que él buscó diferentes maneras para ver a Jesús, pero dice que no podía a causa de la multitud. Una multitud que era como hostil. Una multitud que él solamente verle su flow de dinero, la vestimenta que tenía y ya siendo conocido como publicano, olvídate que nadie le iba a hacer el favor. Cuando nosotros andábamos en grupo, en los montes, por ahí o lo que fuera, ¿qué hacíamos los más grandes? Bueno, pues nos subíamos a los varones o a las hembras en los hombros para que vieran más adelante. Y eso lo vemos, que en los conciertos se utiliza mucho ese tipo de cooperación. Pero ¿quién no podía contar con ese tipo de cooperación? ¿Quién no podía contar? Zaqueo, porque Zaqueo era despreciable. Una persona que algunos podían tildar hasta de repugnante. Zaqueo posiblemente vivía la misma situación que algunos de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la sociedad. Que por donde él pasaba sentía que estaban hablando de él, a él le picaban los oídos constantemente a causa de su conducta. Y dice que no pudo ver a causa de la multitud, porque aparte de todo, ¿él era qué? Estuve viendo que lo que estamos hablando de él es que le llamaríamos como un enano. Aparte de él ser pequeño, también era receptor de las burlas del pueblo. Posiblemente le hacían bullying. ¿Ustedes recuerdan el odioso cantico que había de niño que cantaban las muchachas? Que ¿cómo decía? ¿Cómo decía? Me casé con un enano. No, ¿para qué? Para poderme reír. Le puse la cama alta y ¿qué? Y no se pudo subir, pobre enanito. Y imagínate cuando le voceaban, y él ahí, ya tú sabes, en una vida también, no solamente de vergüenza moral por su vida, sino también que lo apabullaban, de seguro que sí. Fíjate que en los circos hay un número especial que siempre contiene ¿qué? Hasta en la lucha libre, ¿qué llevan? Porque se ve simpático, se ve chévere, se ve divertido, como tienen los brazos cortos, como tienen las manos cortas y la distribución de su cuerpo lo hace hacer movimientos un tanto graciosos para los demás, pero no para él. Si yo estoy seguro que a alguien no le gustaba ese cantico, ¿a quién era? Zaqueo.
Y él era pequeño, rico y tenía varios golpes más. El ser pequeño no solamente lo hacía objeto de burla, sino ¿tú sabes de qué? Que hasta en la ley había una provisión que decía que, literalmente lo dice así, que los enanos estaban excluidos de ofrecer algunos servicios a Dios en caso de que pertenecieran al linaje sacerdotal. O sea, él tenía varios golpes. Y el deseo de él, ¿cuál era? Ver a Jesús. Pero tenía como obstáculo que su condición económica, que lo hacía repudiable. Su trabajo u oficio, que lo hacía repudiable. Su tamaño, que lo hacía menospreciable. La gente, que de seguro lo hostigaba. Pero él tenía ¿qué? Deseo de ver a Jesús. Cuando tú vienes aquí, ¿por qué razón tú vienes? Tú vienes por curiosidad, tú vienes porque se pasa bien. Tú sabes, en estos días de tanto calor, venir y pasarse 2 horas aquí en aire acondicionado, oye, cae bien, oíste. Y más si hay una picaderita, un juguito, una cosa, con gente bien, bueno, pues ya tú sabes, este es el lugar ideal. Pero quiero decirte que muchos venimos al Señor, Él utilizando los recursos más diversos. Quienes me ganaron a mí para el Señor fue una santa mujer puertorriqueña, misionera, que me embullaba siempre con uno galletica de maní, que me iba a hacer esto, que me iba a hacer aquello. El asunto es que la vida mía se me pasó metido en la casa del misionero. Ahí yo fregaba, yo limpiaba el arroz, brillaba los calderos. Lo único que no hice fue bañar al perro porque tendríamos siempre diferencia. Otros pueden venir por la salud. Otros pueden venir, ¿sabe por qué? Porque el lugar ideal, y se lo digo a los jóvenes, el lugar ideal para desarrollar relaciones fuertes es viniendo y perteneciendo a una sociedad de jóvenes, donde no tienen que ver si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú tienes alguna situación de diversidad o lo que fuera. El ambiente garantizado donde todos somos iguales, ¿cómo se llama? La iglesia. Ven aquí, que tú no sabes lo que el Señor va a hacer en tu vida, pero ven aquí, muestra interés en las cosas de Dios. Cuando el templo esté abierto, esté aquí. Donde esté reunido los hermanos, está aquí. Cuando sea por las redes, está ahí. Mantén un interés marcado en conocer más del Señor. ¿Y qué hizo él? Bueno, que estábamos claros que él quería ¿qué? Que él quería ¿qué? ¿Qué tanto tú quieres ver a Jesús? Oh, eso tú lo demuestras de la siguiente manera. Bueno, porque cada quien tiene muchas excusas. En la iglesia se va a predicar, va a haber una campaña o siempre predican la palabra de Dios. Pero contra, yo no sé cómo es que el diablo es tan sucio, siempre se me hace tarde. Es que yo vivo lejos. Es tal los tapones, es el trabajo, es esto, es aquello. Pero cuando una persona tiene interés, aún a pesar de las dificultades que tiene, ¿sabe lo que sucede? Él va a agotar lo que sea necesario. ¿Para qué? Para tener ese encuentro con Jesús. Irónicamente, muchos de nosotros le pedimos, Señor, dame un carro. Entonces, después que el Señor le da un carro, tengo que dedicarme a disfrutar el carro y andar en el país completo. Y no vengo a la iglesia, ¿por qué? Por el carro. Señor, dame una casa en la montaña, en la playa, un apartamento, una torre. Entonces, ¿qué resulta? Que como el Señor me bendijo, no puedo venir porque estoy... Y siempre tenemos una excusa. Tenemos algún tipo de excusas para no venir al encuentro con el Señor. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué es lo que tú le vas a decir al Señor? Bueno, señores, que yo fui, pero había mucha gente. Es como el malapaga, que dice, pasé por tu casa a las otras noches, a las 2:30 de la noche para pagarte, pero vi todo apagado. ¿Y qué hice? Seguí. Después pasé otro día a las 6 de la mañana y lo que vi fue el perro afuera. ¿Y qué hice? Me fui. El asunto es que siempre van a tener una excusa. ¿Cuál es tu excusa para no agotar lo que sea necesario y exponerte a la predicación de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu excusa? Aquí tenemos una persona que tenía
como decimos aquí en República Dominicana, todos los golpes y todas las justificaciones médicas, sociales, judiciales, de todo lo que tú quisieras para decir, yo no puedo meterme en eso de la religión, yo no puedo acercarme a Jesús, porque son gente muy pura, son gente muy limpia, son gente que y siempre hay una excusa. Pero ¿saben algo? Miren cómo él resolvió todas las excusas. Y corriendo delante. Como les dije, parte, y esto lo digo con temor, por aquellos que pueden tener esta situación de discapacidad o que tienen algún familiar. Pero las personas que sufren de enanismo no pueden correr de una manera normal. Y cuando corren, ¿tú sabes qué? Se ven graciosos. Y aquella multitud que vio que venía caminando y que Zaqueo sale corriendo para allá y lo ven corriendo en su manera tan particular, que dicen, oye, pero qué simpático el enanito. Y de seguro eso se prestaba para la burla. ¿Qué hizo él? Se detuvo a la burla. ¿Cuál es tu excusa? Algunos dirán que yo soy muy gordo y me da vergüenza estar entre la gente. Otros dirán que yo soy demasiado flaco y tengo miedo de que la brisa me lleve. Cada quien va a tener una excusa en su vida. ¿Cuál es la excusa tuya? Y hablo desde los jóvenes hasta los más mayores. ¿Y saben qué? Y corriendo delante, no solamente él se prestó a la burla, a la desconsideración, a la humillación, a que le vocearan cosas, si no saben lo que dice después. Subió a un árbol como sicómoro. ¿Saben por qué escogimos esa imagen? Porque el sicómoro puede llegar a ser un árbol inmenso, con un tronco de varios metros de diámetro, a tal grado que mira cuántas personas le están tratando de dar la vuelta al árbol y no lo hacen. De manera que no era un árbol que él podía treparse fácilmente. Tampoco, imagínate, ahora después que ya la gente, mira, lo burlón del mundo. Cuando él llega al árbol, entonces él viene y monta otro espectáculo. ¿Sabe cuál? No alcanzo las ramitas, acuérdate que tiene la piernita y los bracitos cortos, con un árbol posiblemente difícil, de una contextura muy fuerte. Dos posibles razones para avergonzarse y encogerse. No, porque es que si me ven entrando a la iglesia, no porque los vecinos, no porque mi familia, y algunos cuando van caminando a la iglesia o asisten a un estudio bíblico en una casa, anteriormente, ¿saben cómo se les decía a los convertidos aquí en República Dominicana? ¿Convertido qué? Perro vestido. Y cualquiera se intimidaba por aquello que de la aceptación social. Pero ¿qué tan real es tu interés de conocer a Jesús? ¿Cuál va a ser tu excusa? Tu interés va a quedar demostrado por las acciones que tú tomes. ¿Para qué? Para vencer los obstáculos. Un árbol donde posiblemente había más gente, porque acuérdate, estamos hablando de que Jesús, la gran personalidad de la cual ellos solamente habían oído hablar, no solamente había entrado en Jericó, sino que había sanado a Bartimeo. Pero había alguien que tenía un interés en Jesús más allá de simplemente ver la celebridad. De las 22 veces que se menciona o que se utiliza la palabra publicano en el Nuevo Testamento, 20 veces son de manera positiva. Todas las veces que vemos, exceptuando 2 que son descriptivas, todas las veces que vemos el uso de la palabra publicano es que ellos aceptaron a Jesús. Es tanto así que dijo el mismo Señor que los publicanos y las rameras irán delante de vosotros. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Es decir, una persona con la vida moral más depravada, más decaída, con la presencia más ridícula, más de todo lo que tú quieras,
no está sujeto a las exclusiones que nosotros hacemos para que una persona no sea aceptada en nuestro círculo. Se subió a un árbol sicómoro para verle. ¿Por qué? Porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, acuérdate que es lo que quería que era verle. Oye, esta persona con este respeto que lo tratan, esta persona con este reconocimiento, esta persona con una reputación tan grande, una persona que, caramba, sana a los enfermos, pero ¿sabe qué? Una persona de la cual yo he escuchado que posiblemente no me va a rechazar a mí. Y nosotros tenemos entre nosotros en nuestra sociedad mujeres que han sido abandonadas por los esposos, hijos que no conocen a sus padres y una serie de condiciones desventajosas que se dan en el mundo, pero no con Jesucristo. Tus traumas, situaciones y dolores, Jesucristo quiere trabajar en tu vida y te quiere dar una oportunidad que el mundo no te la va a dar aunque tú tengas dinero. ¿Qué es lo que le pasa a la mona aunque se vista de seda? ¿Qué le pasa? Pero aquí en la casa del Señor todos somos ¿qué? Iguales. Eso es un privilegio. Y oye que cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba y le dijo, Zaqueo, hey, ¿cómo así? ¿Cómo supo mi nombre? O sea, yo me conformaba nada más con verlo, pero él se está dirigiendo a mí. Él se está dirigiendo a mí. Yo he pasado a ser en este momento la persona más importante de esta narración. ¿Por qué? Porque Jesús lo llamó por su nombre. A cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado por nuestro nombre múltiples ocasiones. ¿Y cómo reaccionamos algunos? Bueno, es que me da vergüenza. Yo te voy a dar un detalle sencillo. Cuando hacen llamados después de la predicación, ¿qué es lo que la gente dice? No, y uno dice, pero es que me van a estar viendo, ¿y qué importa? Oye, Zaqueo con todo su problema pasó a ser ¿qué? El centro de esta narrativa. Zaqueo, date prisa. Si él subió con dificultad, bajar de ahí arriba también iba a ser como. También con dificultad. Y se prestaba también a qué? A que otra vez se burlaran de él. ¿Y qué hizo él? No, ¿sabe lo que hizo? Le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cómo así? Que la persona más importante en el mundo conocido no solamente me llamó por mi nombre, sino que quiere ir y comer en mi casa. Eso estaba completamente fuera de las proporciones de pensamiento. ¿De quién? De Zaqueo, pero no solo de Zaqueo, sino también de ¿qué? De la multitud criticona. Entonces, ¿qué él hizo? Él hizo su diligencia, como se dice. Entonces él descendió a prisa y le recibió ¿qué? Gozoso. Porque ahora él iba a poder tener esta reunión con que no solamente perdonaba pecados, que no solamente era importante, que no solamente era imposible el acercarse a él porque pudiera ser rechazado. Pero, oiga, pero ¿cómo usted no es quien para venir a decir que quiere hablar conmigo? No. Esta persona se interesó y dice, yo quiero ir a tu casa. Qué gran privilegio. Y sin forzar el texto ni las aplicaciones, hermano, qué gran privilegio cuando nuestra casa se abre como centro de predicación. Ojalá muchos pusieran su casa a su disposición para que allí se predique la palabra de Dios. ¿Sabe dónde han nacido? ¿Sabe dónde han nacido todas las iglesias? ¿Saben dónde han nacido? En casas. De manera que ojalá Dios te dé el privilegio. ¿Y qué hizo Zaqueo? Zaqueo dijo, no, pero esta yo no la voy a dejar pasar. Una pregunta, tú que estás oyendo esta prédica, ¿qué tú estás considerando? Bueno, me gustó mucho lo que dijo Elías, me pareció fantástico, además va muy de acuerdo con la actitud inclusiva de estos tiempos, ¿verdad?
pero yo voy a tratar eso más adelante. No, ¿qué hizo Zaqueo? Blup, 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 se bajó y ¿qué? Y lo recibió en su casa. Al ver esto, que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿cómo? Porque ellos sí estaban limpios. Porque ellos sí estaban limpios, parece. Entonces, el resultado de esta reunión, de esta visita, es que Zaqueo, puesto en pie, como todo un señor en su casa, le dice a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuál era el móvil, la motivación por la que vivía Zaqueo? ¿Cuál era? El billete, ¿verdad que sí? Y producto de una transformación que el Evangelio llama nuevo nacimiento, que es un cambio tan grande en la persona y a veces tan instantáneo que es como si fuera una persona completamente nueva. Posiblemente Zaqueo pudiera ser, como se dice de los judíos, que ellos ponen el dinero en la sábana y lo tiran para arriba. Señor, coge lo que es tuyo, que lo que caiga es mío. Porque con los judíos hay muchos temas de historia de que son duros. Se dice de dos judíos que iban en un vuelo y el avión se cayó, y como la parte que supuestamente es más segura entra a la cola, ellos se meten los dos en el baño, en la cola del avión, y entonces después van tocándole los organismos de salvamento, tocando la puerta, y le dicen a ellos: no, sigan adelante, que ya nosotros le dimos lo que pasaron adelante. ¿Cómo era Zaqueo? Zaqueo era una persona gobernado por la avaricia. Zaqueo era una persona que desarrolló sistemas ¿para qué? Para quitarle y explotar a los demás. ¿Y saben qué? En cuestión así, Zaqueo cambió. ¿Y qué dijo él? He aquí la mitad de mis bienes, ¿qué? De los pobres. Qué diferente a aquel joven rico que él dice: Señor, yo todo lo he guardado de mi juventud. ¿Y qué le dijo el Señor? Vende lo que tiene. Y que dijo: bueno, nos vemos después. Pero otra cosa, él no dijo: yo voy a crear una fundación para que después mi nombre hagan un estatua. No, ¿qué dijo él? He aquí ya todo lo que, la mitad de lo que tengo, ¿qué? Lo doy a los pobres. Y por ese pulloncito que le daba la conciencia, dice, una manera muy delicada: y si en algo he defraudado a alguno, de seguro que sí, porque ¿cómo llama el Señor a la riqueza? Riquezas injustas. Se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación, ¿a qué? A esta casa. Si el problema de Zaqueo hubiera sido social, ¿sabe cómo se resolvía eso? Con un selfie. Ahí está. Y se publicaba en todas las redes sociales. O se hacía una transmisión en vivo. Pero el problema de Zaqueo no era social. El problema de Zaqueo tampoco era de discapacidad, puesto que él quedó siendo pequeñito. Pero Jesús atendió a la necesidad de él. La necesidad de él, que de seguro son de esas partes que estuvieron presentes en la vida de los publicanos. ¿Sabe cuál era? Su condición espiritual. Y muchas veces la gente viene a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, porque eso les sirve de calmante en su conciencia. Pero Dios es tan misericordioso que aunque las personas vienen por las motivaciones más diversas, Él les da al encuentro y les da la salvación. ¿Tú quieres ser salvo? Asegúrate de estar donde Dios está operando. ¿Para qué? Para que tú también alcances la salvación. Entonces, ¿qué dice aquí el versículo 10? Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿A qué entró él a Jericó? ¿A qué entró él? ¿A qué entró él? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué entra Dios en tu edificio con unos vecinos odiosos, inoportunos, que siempre están hablando, invitándote a un estudio bíblico? ¿Sabe lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere
Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que tienen esa abuela que rinde tanto, mi hijo, conviértete. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor está interesado en buscarnos, en encontrarnos y salvarnos, porque la condición normal y general de nosotros, ¿cuál es? Todo cual. ¿Estamos qué? Perdidos. Pero el Señor ha venido y ha enviado sus siervos, su palabra, ha constituido la iglesia para que en ausencia física de Él y luego de seguir la enseñanza y tradición de los apóstoles, nosotros escuchemos el evangelio y que y cada uno de nosotros sea ¿qué? Salvo. Déjame decirte algo. Zaqueo podía tener excusa médica. Zaqueo podía tener un impedimento de acercamiento. Zaqueo podía tener todas las excusas, pero por encima de las excusas y los obstáculos, Zaqueo tenía interés. Es muy posible que detrás de cada joven preciosa de la iglesia aparece un varón que se quiere convertir, la consigue y después ¿qué hace? Desaparece. ¿Y qué pasó? Que no tenía interés. Lo dejo con esta pregunta. ¿Cuál es tu excusa para que la salvación venga hoy a tu vida? Que el Señor les bendiga.